Vamos a hacer uno del último ítem de la guía y después empezamos con materia nueva. ¿Sí? Este era de continuidad. ¿Qué es lo que había que hacer? Había que buscar... Ciérrate la puerta, por fin, cualquiera de los... Gracias. Lo que había que hacer era encontrar el valor del A y del B para que esta función fuera continua. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer. Entonces, antes de eso, pensemos un poquito de qué se trata el ejercicio. Esa función, ¿de qué tipo es? Número por x más otro número. Es una función lineal, ¿cierto? O afín, como le quieran llamar. La siguiente, ¿qué tipo de función es? También es lineal. ¿Sí? Porque la x está elevado a 1. ¿Sí? Y la última, ¿de qué tipo es? Esa sí es cuadrática, ¿cierto? Entonces, pensémoslo geométricamente. ¿Qué es lo que estamos intentando hacer? Ya, la primera, esta es una recta que tiene pendiente 3, ¿cierto? Pero el coeficiente de posición no lo conocemos. Y que además es válida de menos 2 para atrás. O sea, ahí está el menos 2. Y la función es una cosa así. ¿Ya? Puede estar más arriba, puede estar más abajo, porque depende de qué cosa. De eso. ¿Sí? Del valor de 2a. Ya. La siguiente. ¿Qué dijimos que era? También era una recta. Y para que sea continua, miren, ¿serviría que fuera, por ejemplo, esa recta? No, ¿por qué? Porque aquí habría un salto. O dicho de otra forma, si me acerco por izquierda, tiendo a ese valor, y si me acerco por derecha, tiendo a otro. ¿Sí? Entonces no nos sirve cualquier recta, sino que nos sirve una recta que salga justo de aquí. ¿Sí? Y que haga, no sé, por lo que sea, por ejemplo eso. Y después, la cuadrática. ¿Qué habría que hacer? Las cuadráticas ya sabemos que son como de esa forma, ¿cierto? Lo mismo, para que la función sea continua, ¿dónde debería partir esta función? Justo donde termina la otra. ¿Sí? Esa sería la idea geométrica de lo que estamos haciendo. ¿Cómo lo hacemos de forma analítica? Que eso es lo que nos importa. ¿Qué tiene que pasar para que la función sea continua? Lo dijimos. Para que f sea continua, primero, en x igual a menos 2. ¿Por qué parto por ese? ¿Por qué trabajo con x igual a menos 2? Porque ahí está el cambio de función, ¿cierto? O sea, antes del menos 2 es esta recta y después del menos 2 es otra recta, ¿sí? Por eso es que analizamos primero el menos 2. ¿Y cuál tendríamos que analizar después? ¿Qué punto? El 2, que ahí también es donde se van a pegar las funciones, ¿ya? Ya, entonces, definición de continuidad. Primero, ¿cuál es el límite de x tiende a menos 2 por izquierda de la función? ¿Qué significaba menos 2 por izquierda? Que el x era menor que menos 2. Entonces, ¿cuál definición de la f hay que usar? Esa, ¿cierto? Ya, ¿y cuánto vale ese límite? ¿Qué se hacían los polinomios? Llegar y reemplazar, ¿cierto? En cualquier polinomio, calcular un límite era llegar y reemplazarlo. Dígame. Es que ahora lo voy a hacer por la derecha. En realidad tú puedes partir por cualquiera. ¿Sí? Partí por izquierda y ahora voy a hacerlo por derecha para ver que coincidan. Oh, quedó grabado eso. Ya, entonces, llegar y evaluar, ¿cierto? ¿Qué pasa si evaluamos? Queda 3 por menos 2 son menos 6 menos 2a. Ese sería el valor del límite calculado por la izquierda. Cuando el x tiende a ¿qué cosa? Al menos 2. O sea, ahí. ¿Sí? Vamos a marcarlo.
Menos 2. ¿Ya? Ahí estamos. ¿Cuál límite nos faltaría ahora? No nos cambiaron la sala, ¿verdad? No. Hola, profe. Hola, hola. Ya, por derecha. ¿Qué función se utiliza? ¿La cuadrática? ¿Qué significa eso? Que es mayor que menos 2, pero muy mayor o poco mayor. Poco mayor, ¿cierto? Entonces eso significa que habría que usar ¿cuál? La de al medio, justamente. O sea, 4ax menos 6b más 1. Esa habría que usar. Y de nuevo, ¿cómo se calculaba el límite de un polinomio? Era llegar y evaluar, ¿cierto? Ya, ¿cuánto da? Menos 8a menos 6b más 1. ¿Sí? Ya. Y tercero, ¿cuánto vale la función evaluada en el menos 2? Porque acuérdense, el límite por izquierda tiene que ser igual al límite por derecha y además tiene que ser igual a la función en el punto. Esas son las tres condiciones de continuidad. ¿Sí? O sea, si me acerco por acá o me acerco por acá, la función tiene que tender a lo mismo, pero además en el punto, ¿cuánto tiene que valer? También esas dos cosas. ¿Sí? Por izquierda, por derecha y en el punto tienen que coincidir. Esa es la condición para que una función sea continua. ¿Ya cuánto vale f de menos 2? La función evaluada en menos 2. Se usa esa, ¿cierto? Porque aquí vale la igualdad, ahí se evalúa. Exacto, va a ser lo mismo que cuando evaluamos por derecha, de hecho. O sea, menos 8a menos 6b más 1. Entonces, para que sea continua, ¿qué cosas tienen que ser iguales? Para que sea continua en menos 2. Sí. Pero al final en realidad son dos, ¿cierto? Porque hay una que se repite. Porque aquí estamos evaluando en el menos 2. ¿Y cuál es la definición? Esto es válido cuando el x es menor que menos 2. No se usa esa. Se ocupa esa. Ahí está la igualdad. ¿Sí? Entonces, para que f sea continua en x igual a menos 2, ¿qué es lo que tiene que cumplirse? Dijimos. Eso tiene que ser igual a eso. Y tiene que ser igual a eso. ¿Cierto? Esas tres tienen que ser iguales. ¿Qué nos quedaría como ecuación? Menos 6 menos 2a tiene que ser igual a menos 8a menos 6b más 1. Ahí tenemos una ecuación. ¿Sí? ¿De dónde salió esta ecuación? De estudiar la continuidad en menos 2. ¿Sí? Ya, ¿dónde nos faltaría estudiar continuidad? ¿Sí? En menos 2 ya lo hicimos. ¿Y por qué hicimos en menos 2? Porque justo ahí hay cambio de función. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una recta, aquí tenemos otra recta y lo que queremos es ¿qué cosa? Que se peguen. ¿Sí? Ya, ahora, para x igual a 2. Ahí tenemos una ecuación. Ahora estudiemos la continuidad en x igual a 2. ¿Sí? Que sería el otro punto en donde hay cambio de función. Miren. Ahí está el otro cambio de función. ¿Sí? Ya. ¿Y qué tenía que pasar para que fuera continua? ¿Qué tiene que pasar con los límites?
sean iguales por izquierda, por derecha y la función en el punto, ¿cierto? Eso. Ya, el primero. Por izquierda. ¿Qué función se utiliza? Por izquierda significa que el x es menor que 2. O sea, utilizamos ¿cuál? La del medio. 4ax menos 6b más 1. ¿Sí? ¿Cuánto vale ese límite? ¿Qué se hacían los polinomios? Era reemplazar directo, ¿cierto? Quedaría 8a menos 6b más 1. Ese sería el límite por izquierda. Y por derecha, ¿qué función se usa? ¿Qué significa por derecha? Mayor, ¿cierto? O sea, eso. Esa es la función que vale cuando el x es mayor que 2. Ax cuadrado menos 4b. Ya, y de nuevo, límite de un polinomio. ¿Qué había que hacer? Reemplazar. Llegar y reemplazar. ¿Cuánto nos va a quedar? 4a menos 4b, ¿cierto? ¿Cuánto vale la función evaluada en el punto? F de 2. ¿Cuál se usa? Miren en la definición. Queremos que el x sea 2. ¿En cuál se admite? En la del medio, ¿cierto? Ahí está la igualdad. 4ax menos 6b más 1, si la evaluamos da 8a menos 6b más 1. Y de nuevo, ¿qué tiene que pasar para que la función sea continua? Eso, que es el límite por izquierda, tiene que ser igual a el límite por derecha y también tiene que ser igual a la función evaluada en el punto. ¿Sí? Esas tres tienen que ser iguales. ¿Ya? ¿Qué ecuación saldría entonces? Hola. Ahí tenemos la otra ecuación. ¿Sí? Ahí tenemos una y la otra está acá. Tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿Qué habría que hacer? Igualarla, resolver un sistema. Pero sí, va por ahí, ¿cierto? Con esas dos ecuaciones, nosotros armamos un sistema de ecuaciones. ¿Ya? ¿Cuáles son las ecuaciones? Hay que construirlas. De este de acá, si el menos 8a pasa sumando, serían 8 menos 2, 6a. Las cosas con b. Si este 6b pasa sumando, quedarían 6b. Y términos libres, números. Este menos 6 lo pasamos sumando, quedaría 7. Ahí está la primera ecuación. Y la otra ecuación
sale esto de acá. ¿Sí? Ah, ¿quieres ver la función? Ya. ¿Sí? Y ahí tú me decías el 4A menos 4B. ¿Eso? Ya es que mira, del... Ah, no, este no. ¿Esto? Ah, sí, pues porque el límite de un polinomio era llegar y evaluar, pues el 2 al cuadrado es 4. Entonces queda 4A y el 4B ya estaba. ¿Sí? Ya, y la otra ecuación dijimos 8A, el 4A pasa restando, serían 4A, y cosas con B, pasamos sumando, menos 6B más 4B son menos 2B, y eso igual a menos 1. ¿Sí? Ahí está el sistema de ecuaciones. ¿Cuál sería la solución? Ya, eso lo sacan ustedes. Si es un sistema. Ya, supongamos, este es un supuesto, que dio 1 y 1. ¿Cuál sería la respuesta final? Sería, la función es continua si es que consideramos los valores de A igual a 1, B igual a 1, suponiendo que fueran eso. ¿Ya? Como les digo, eso ya es resolver un sistema. ¿Vale? Ya, pero antes de definirla formalmente, vamos a ver la definición de manera geométrica, para que entiendan de qué se trata y después vamos a definirla bien. Partamos considerando esta función. Miren. Esa función es una función de qué tipo? Lineal o afín, como le quieran llamar. ¿Sí? ¿Cuál es su gráfica? ¿Cómo se veía la gráfica de una función de este estilo? ¿Qué era eso? Coeficiente de posición. O sea, donde corta el eje Y, ¿verdad? Ya, ¿y qué era eso? La pendiente, ¿cierto? Entonces vamos marcando. Este es el coeficiente de posición. Mientras que esto de acá era la pendiente de la recta. ¿Y cuál era la interpretación que tenía la pendiente? ¿Cómo se interpretaba una pendiente 3, por ejemplo? ¿Mm? O sea, eso, tiene que pasar obligatoriamente por el punto 2, pero este 3, ¿qué significa? Sí, y más específico lo podrían decir, o sea, 3, ¿3 qué? ¿Qué pasa con ese 3? Se mueve 3 espacios para arriba cuando nos movemos en 1 a la derecha. ¿Sí? O sea, ya sabemos que nuestra recta pasa por ahí, ¿cierto? Por el 2. ¿Qué pasa si nos movemos 1 a la derecha? La función va a aumentar en 3. O sea, ¿hasta dónde tendría que llegar?
hasta 5, ¿sí? Ahí está la recta. Y de hecho lo pueden verificar, miren, ¿cuánto vale f evaluada en 0? 2, ¿cierto? Reemplazar x por 0. ¿Cuánto vale f evaluado en 1? 5. F evaluado en 2. ¿Cuánto aumentó? ¿Cuánto aumentó? 3. ¿Qué era ese 3? Era la pendiente, ¿cierto? Entonces, en las funciones que son lineales o afines, nosotros sabemos cómo va cambiando la función, ¿sí? ¿Qué nos dice cómo va cambiando? La pendiente, ¿sí? La pendiente nos dice cuánto cambia a medida que vamos aumentando en 1, ¿sí? Pero ¿qué pasa si cambiamos la función? Pongamos f de x igual a x cuadrado. ¿Qué función es esa? La conocen, supongo. Es una parábola. Ahí está. ¿Sí? Chiquillos y atrás, pongan atención. Ya, esta función, ¿qué pasa si la evalúan en 0? ¿Cuánto da? 0, ¿cierto? Que sería ese punto. ¿Qué pasa si la evalúan en 1? ¿Cuánto aumentó? Ya, ahora, si la evaluamos en 2. 2 al cuadrado, 4. ¿Cuánto aumentó? Y si la evaluamos en 3. ¿Cuánto aumentó? ¿Se dan cuenta que ahora ese aumento no es fijo? Sino que a medida que vamos aumentando el x, va creciendo más rápido. ¿Cierto? Entonces, ahí hay una diferencia. Las funciones que son lineales, dígame. O sea, claro, va aumentando, pero eso, va aumentando la diferencia. Acá la diferencia iba constante. Y es porque está al cuadrado, ¿sí? Tiene que ver con eso. Entonces, ¿se dan cuenta que dependiendo de a dónde ustedes evalúen la función, qué es lo que va a pasar? Va a ir creciendo más rápido o más lento, ¿sí? ¿Cuánto vale f de 10? 100. Y si evaluamos en 11 da 121. ¿Cuánto aumentó? 21. ¿Se dan cuenta que a medida que nos alejamos, qué pasa? Va aumentando más rápido, ¿sí? Entonces la pregunta que se hicieron los matemáticos en su momento fue: ¿podemos medir cuánto varía cualquier función en cualquier instante? Esa es la pregunta, ¿sí? Ya. La respuesta es sí. ¿Y cómo? Sí, pues, esa es la idea. ¿Ya? Pero miren, acá, ¿quién era el que me decía cuánto cambiaba? En la lineal. La pendiente. Entonces, ¿será que acá, en esta, podemos ubicar un punto y trazar una recta que sea tangente? Porque ella nos va a decir cómo está variando la función, ¿sí? O sea, lo explico de nuevo. Tomemos un punto arbitrario. Ese de ahí. ¿Cómo podemos saber qué tan inclinada está esta función? La única forma sería poniéndole una línea recta que sea tangente, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si tomo otro punto? Por ejemplo, el que estaba acá. ¿Qué pasa con la recta tangente? Con su pendiente, en más o menos. Chuta, a ver, por ahí. ¿Se dan cuenta que está más inclinada? O sea, menos inclinada, perdón. ¿Sí? Esta está menos inclinada que esa de ahí. ¿Y qué pasa si ubicamos un punto más lejano, por ejemplo aquí? ¿Cómo va a ser la tangente? Más inclinada todavía, ¿sí?
Entonces, la forma que vamos a tener para medir esa variación va a ser con la derivada. O para medir esa inclinación. Entonces, la derivada será la encargada de medir la variación que experimenta una función cualquiera, ¿sí? No tiene por qué ser cuadrática, puede ser logarítmica, puede ser cúbica, puede ser polinomio, lo que sea, ¿sí? ¿Y cómo lo va a hacer? Esta es la construcción geométrica que quiero que entiendan. Vamos a hacerlo con la x cuadrado, para que se entienda. Aquí está la función y igual a x cuadrado. ¿Ya? Y para que no sea tan complicado, hagámoslo en el punto 1. ¿Cuál es la imagen de 1 en esa función? Si el x vale 1, ¿cuánto vale el y? 1 también, si es cosa de reemplazarlo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, este sería ¿qué punto? El punto 1, 1 que es f de 1, ¿cierto? ¿Qué es lo que se hace para encontrar la derivada? Miren lo que vamos a hacer. Vamos a ubicar otro punto. Por ejemplo, ese de ahí, x. ¿Ya? ¿Cuál es su imagen? F de x, ¿cierto? ¿Sí? Y la pregunta que les hago ahora, ¿se puede encontrar la pendiente de la recta que pasa por esos dos puntos? ¿Sí o no? O sea, la recta que pasa por ahí. A ver si me resulta el dibujo. Ya, ahí está. Miren, atención acá, chiquillos. ¿Cómo sacamos la pendiente de la recta que marqué en verde? ¿Cómo se sacaba la pendiente de una recta? ¿Cierto? Era diferencia de las y dividido diferencia de las x. ¿Sí? Ya, este punto, ¿qué coordenadas tenía? X, f de x. Ya, entonces la pendiente, ¿cómo la calculamos? F de x menos f de 1. Esa es la diferencia de los y. Dividido en x menos 1. ¿Sí? Quiero que todos tengan claro esto. Lo único que estamos haciendo es sacando la pendiente de una recta. ¿Sí? ¿De cuál recta? La que pasa por este punto y la que pasa por otro punto que nosotros ubicamos. ¿Sí? Un x que es arbitrario. Y la última pregunta. ¿Qué pasaría si es que este x yo lo empiezo a acercar al 1? O sea, por ejemplo, en vez de ser ese punto va a ser ese de ahí, ¿cierto? ¿Cómo va a ser la pendiente que pasa de la recta que pasa por esos dos puntos? Va a ser algo así, ¿sí? ¿Y qué pasa si entonces tomamos el límite de x se acerca a 1? ¿Qué va a pasar con esta recta? Va a tender a ser la recta que es tangente, ¿sí? O sea, tomen esta recta y este punto empiecen a moverlo para allá. ¿Sí? Mientras más lo acercamos, ¿qué le pasa a la recta? Cada vez se parece más a la tangente, ¿sí? Y en el límite debería ser la tangente.
¿Ya? Esa es la idea de la derivada. Gráfica sería... así. Esa sería la tangente. ¿Te das cuenta que pasa por el punto de tangencia? No, piénsalo así. Si quieres algo que es cóncavo, así, le pones una recta. Eso es, que toca en un punto. ¿Sí? Cuéntame. ¿Qué cosa? La explicación de lo que se hace. Ya, sí, lo explico de nuevo. Entonces, este punto es un punto fijo, que es donde yo quiero ubicar esta tangente. ¿Sí? Donde quiero ubicar esa. Entonces, para construirla, ubicamos otro punto, que es una variable. ¿Sí? Ya. Con esos dos puntos nosotros podemos sacar la pendiente de la recta tangente, o sea, secante. ¿Sí? Que pasa por esos dos puntos, ese y ese. Pero ahora, si es que tomamos límite, o sea, hacemos que el x se acerque al 1, ¿qué va a pasar con este punto? Va a ser ese, va a ser ese, va a ser ese, va a ser ese, ¿sí? Entonces, si es que esto lo haces de manera infinita, ¿qué pasa? Que esta recta se transforma en la tangente. O sea, lo que hacemos es trazando una línea. ¿Mm? Tenemos un punto que sabemos que está en la función cuadrada. En este caso, en esta función, claro, y es un punto fijo. Un punto fijo. ¿Sí? Pero marcamos un punto Arbitrario, ¿sí? Un punto que es variable. Claro. ¿Mm? Y luego lo que vamos haciendo es que con esa línea vamos acercando y de alguna forma curvamos la línea recta. O sea, más que curvarla, la vas inclinando hasta que coincide con la recta tangente. Claro. ¿Sí? Eso. Y el tema es acercar un punto fijo que nosotros ya tenemos. ¿Sí? Y todo eso con la finalidad de que lleguemos a la pendiente de la tangente. ¿Sí? A ver si es que puedo dibujarlo de alguna forma. Ya, miren, aquí lo tengo. Ahí estamos, ¿cierto? ¿Qué pasa si el x se empieza a acercar al 1? Empieza a hacer esto. ¿Sí? ¿Hasta que? Chuta. Ah. No. Déjenme dibujarlo de nuevo. Ahí. Claro, pero como para Ya, ahí sí. visualizar a lo mejor tenemos que el X se va acercando al uno como si fuera hacia la derecha. O como si estuviera subiendo y estuviera yendo hacia la derecha. El X se va yendo hacia la derecha, pero el punto se va acercando al otro punto. Sí, o sea, estamos ahí y a medida que el X crece, ¿qué es lo que vamos obteniendo? Una recta que cada vez se parece más a la recta tangente hasta que es la recta tangente. O sea que es un pequeño arco. ¿Sí? Y eso ocurre cuando el X está cerca del 1. ¿Sí? Ya, entonces, miren, ¿qué es lo que pasaría en este caso? ¿Qué pasa si el X se acerca al 1? ¿Qué función estamos estudiando? La función x al cuadrado. Esa es la función. ¿Cuánto valía f de 1? 1. Y todo eso dividido en x menos 1. ¿Cuánto vale ese límite? Ese ya lo hemos calculado. 0 partido 0. Es una forma 0 sobre 0. ¿Qué se hacía? 0 factorizado. Se factorizaba. Queda así, ¿cierto? Los x menos 1 lo simplificamos. ¿Y cuánto vale el límite? 2. Vale 2. En otras palabras, ¿cuál sería la pendiente de la recta tangente? 2. ¿Sí? Es decir, la pendiente de la recta tangente en x igual a 1 es 2.
¿Sí? Ya, y la derivada es eso. No es nada más que calcular la pendiente de la recta tangente. ¿Y cómo se hace? Calculando la pendiente de una recta que pasa por dos puntos y haciendo que este punto se acerque al otro. ¿Sí? O sea, están los dos puntos y cuando los vamos acercando, ¿qué pasa? Se transforma en uno solo. ¿Sí? En el proceso límite. Y pregunta, ¿podríamos encontrar la ecuación de la recta tangente? ¿Se puede o no? ¿Qué necesitamos para construir una recta? Una pendiente y un punto, ¿cierto? O bien dos puntos, pero necesitamos la pendiente y un punto. ¿Tenemos la pendiente? Sí, era 2. ¿Y por qué punto pasa la tangente, que es esta? Pasa por 1,1. ¿Sí? Pasa por ese punto. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a esto? Sí. La pendiente es 2 y pasa por el punto 1,1. ¿Cuál es la ecuación de una recta con esa información? ¿Cuál es la fórmula? La fórmula de la recta que pasa por un punto y tenemos la pendiente. Eso sería igual a x2. Esa es. ¿Sí? Esa es la ecuación de la recta conocida un punto y la pendiente. En este caso, ¿cuál es el punto? 1,1. ¿Y cuál es la pendiente? 2. ¿Cuál sería la recta? Igual a 2x menos 2 más 1, eso da 2x menos 1. ¿Sí? Ya, y miren, vamos a observarlo geométricamente en el GeoGebra. De la recta que pasa por un punto y tenemos la pendiente. ¿Sí? ¿Cuál era la función que estábamos estudiando? X cuadrado, ¿cierto? ¿En qué punto estamos construyendo todo? En el 1,1. ¿Y cuál fue la ecuación de la recta que obtuvimos? Era 2x menos 1. Ahí está. ¿Se dan cuenta que la recta que obtuvimos es justo la recta tangente? ¿Sí? Entonces, ¿qué es la derivada? Como concepto es la pendiente de la recta tangente de una curva. ¿Sí? ¿Y cómo se calcula? Eso es lo que vamos a definir ahora. Definición. Ya, ¿cómo se define la derivada de una función? Miren. ¿Qué es eso? Es una pendiente, ¿cierto?
la pendiente de la recta que pasa por A, f de A, y además por X, f de X. Es lo mismo que hicimos antes. Ya. Pero cuando nosotros decimos el X tiende a, ¿en qué se transforma? En la pendiente de la recta que es tangente, ¿sí? Y cuando este límite existe, como en el caso anterior que vimos, decimos que la función es derivable en ese punto, ¿sí? Y a ese valor le denominamos la derivada de la función en x igual a. El cual denominamos derivada de la función f en x igual a. ¿Ya? ¿Y la notación para la derivada cuál va a ser? La misma f, pero con una comita. Se lee f'. También hay otras notaciones que son esas. Se escribe una d, f, dx. ¿Sí? Esas son notaciones nomás. No se compliquen con ellas. ¿Ya? Entonces, resumiendo, la derivada, ¿qué significa o qué es? Nada más que la pendiente de la recta tangente en un punto, ¿sí? Eso es la derivada. ¿Y cómo se calcula? Con ese límite, que es el límite de una pendiente, ¿sí? ¿De la cual? Ah, este. Esto es A subconjunto de los números reales. Sí, básicamente estoy diciendo que este es el dominio de la f, que no tiene por qué ser todos los reales. ¿Sí? Ya, ejemplo 2. Construir la ecuación de la recta tangente al gráfico de f de x igual a raíz de x. ¿En qué punto? En uno muy fome, en 2. Cuando el x vale 2. ¿Sí? Hagamos el dibujito. ¿Se acuerdan cómo era la gráfica de la función raíz? O no, 4, para que vea exacto. ¿Cuál era la gráfica de la función raíz? Era como un arco de parábola, ¿cierto? Pero para el lado. Es una cosa así. ¿Ya? Entonces esta es y igual raíz de x. ¿En qué punto nos interesa la recta tangente? Cuando el x vale 4, ¿cierto? Porque así lo piden. De hecho, esto de acá siempre lo tienen que dar, porque si se fijan, la recta que es tangente en ese punto no es la misma que es tangente en ese. ¿Sí? O sea, en este punto la tangente es algo así. En este punto la tangente es algo así. Entonces es importante de que en el ejercicio venga el punto. ¿Ya? Ya. Si el x vale 4, ¿cuánto vale el y? Raíz de 4 que es 2, ¿cierto? Ya. Entonces, si nosotros queremos construir una recta, ¿qué cosas necesitamos? Una pendiente y un punto. Más que un coeficiente, un punto. ¿Sí? Porque con el punto sacamos todo. ¿Y a qué punto es ese? El 4,2, ¿cierto? Ahí tenemos el punto. Ya. Y la pendiente, ¿de dónde sale?
La pendiente de la tangente es la derivada. La pendiente de la recta tangente es la derivada de la función. ¿Ya? Ya. ¿Y cómo sacamos la derivada? Esa definición ya la dimos. ¿Qué teníamos que tomar? Un x que se acerca a 4. ¿Sí? ¿Y a quién tenemos que tomar el límite? A f de x menos f de 4 dividido en x menos 4. Acuérdense, siempre esto es una pendiente. ¿Sí? De la recta que pasa por x y pasa por el punto que nos interesa. ¿Sí? Ya. ¿Quién era f de x? Era raíz cuadrada de x. ¿Cuánto era f de 4? 2. ¿Ya? Raíz de x menos 2 dividido en x menos 4. ¿Cuánto vale ese límite? 0 sobre 0. En derivada siempre va a pasar eso. Van a ser formas 0 sobre 0. ¿Qué hay que hacer en ese caso? ¿Factorizar o racionalizar? Hay una raíz, entonces claro, la estrategia de racionalización serviría súper. ¿Qué se hacía? Multiplicar por la raíz, pero con... Ya. ¿Y qué pasaba en ese caso? Ya. Denominador, ¿cómo queda? X menos 4, factor de raíz de x más 2. ¿Y qué queda en el numerador? Queda x menos 4, ¿cierto? Porque tenemos una suma por diferencia. ¿Cuánto nos da? 4 en el denominador, o sea, un cuarto. ¿Sí? Ya, ahí tenemos la pendiente. Está la pendiente. ¿Cuál era el punto? Era el 4,2. ¿Cuál sería la ecuación de la recta que cumple todo eso? La ecuación de la recta tangente es y menos, ¿cuál es la coordenada del punto? 2, ¿cierto? Igual a la pendiente. ¿Cuánto nos salió por pendiente? Un cuarto. La derivada es la pendiente. Y todo eso multiplicado por x menos ¿cuánto? La coordenada de x del punto. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué pasa si se desarrolla un poco? Y igual a x cuartos. Este multiplicado por menos 4 da menos 1. Y el 2 que estaba restando, o sea, igual a ¿cuánto? X cuartos más 1. Esa debería ser la recta tangente. ¿Sí? Comprobémoslo. X cuartos más 1 y raíz de x. Esa era. Ya, la función es esa, raíz de x. ¿Cuál era el punto? Era el 4,2, ¿cierto? Ese era el punto que pedí. No, ¿dónde quedó? Ahí está. Ya. ¿Y cuál fue la recta tangente?
x cuartos más 1. Ahí está la recta tangente. ¿Sí? Ahí está. De la ecuación de la tangente. Ahí está. O sea, la ecuación de la recta más que de la tangente. Ahora le va a tocar hacerlo a ustedes. ¿Qué le pasó? Murió el lápiz. Ya, ustedes ahora van a encontrar la ecuación de la recta tangente también a la x cuadrado, pero en el punto 2,4. O dicho de otra forma, cuando el x vale 2. Voy a escribirlo abajo mejor. Encontrar la ecuación de la recta tangente a x cuadrado cuando el x vale 2. Eso. ¿Va? ¿Qué le pasó? Ya. Sí, pues, botella nueva.